pregunta, ¿qué información lleva o qué mecanismo utiliza un fotón virtual para provocar una interacción atractiva o repulsiva? Porque añade, siempre he escuchado la explicación de la transferencia de momento, como que una partícula le manda un fotón virtual a otra y le golpea y le hace cambiar su movimiento, ¿no? Pero a mí esa explicación nunca me ha parecido muy convincente porque parece casi que invocar una cierta intencionalidad entre una partícula cargada y otra partícula cargada. Y dice, ahora te mando un fotón virtual para desviarte. Y eso parece como poco consistente con cómo hacemos las cosas, ¿no? Yo creo que esta explicación de fuerzas atractivas o repulsivas en base a estos intercambios de fotones virtuales es difícil de entender intuitivamente. Yo creo que es mejor decir que es la herramienta de cálculo que se usa, aunque luego estuvimos hablando el otro día que estos fotones virtuales sí que parece que tienen una existencia real o que los podemos interpretar así, ¿no? Sí, es difícil a ver, claro, el concepto de fotón virtual es un concepto que un físico podría llamar emergente, un concepto ficticio, un concepto matemático, ¿vale? Es decir, yo tengo el campo clásico de toda la vida, está distribuido en todos los puntos del espacio, y el campo, cuando yo lo cuantizo, fluctúa cuánticamente. Tiene fluctuaciones de punto cero, Entonces yo digo, esas fluctuaciones las tengo que interpretar como partículas, porque estoy en física de partículas, ¿vale? Y sobre todo eso se interpretó como partículas en una época en la que el concepto de campo todavía no estaba impuesto. El concepto de campo es un concepto claro y bien definido post-Feynman. Estamos hablando década de los 50 mínimo, década de los 60. En la década de los 30, el concepto fundamental era la partícula, el vacío era algo accesorio, ¿no? Sí, hay efectos debido al vacío, vale, pero el vacío es una cosa irrelevante realmente, no es algo físicamente importante, aunque pueda influir, ¿no? Entonces, la idea es, pues entonces el vacío lo tengo que interpretar como partículas. O sea, tengo que utilizar el lenguaje de las partículas, el lenguaje de teoría de perturbaciones, para hablar del vacío. Entonces me invento el concepto de partícula virtual, ¿no? Y digo, yo siempre pongo el ejemplo del imán. Cuando tú pones un imán, el imán genera un campo magnético. Pues no genera un campo magnético. ¿Genera partículas virtuales? Pues no genera partículas virtuales. ¿Qué genera un imán? Pues el campo está ahí, ¿vale? O sea, el campo fuera del imán está vacío. No, el imán no genera fotones que se propagan hasta la partícula de prueba y que pones otro pequeño imán o una partícula con spin y ves que recibe una fuerza y se aleja, ¿no? Una fuerza repulsiva si están los polos o una fuerza atractiva. No hay un fotón real. Pues yo pongo un detector de fotones, no mido ningún fotón. Pero sin embargo, cuando pongo el imán de prueba, sí veo que hay una fuerza. Me cuesta trabajo. Y si cojo dos imanes de neodimio y están bien apretados, me cuesta mucho trabajo separarlos. O sea, yo sé que existe ahí una fuerza. ¿Pero dónde está esa fuerza? Pues es un campo. Es un campo. Entonces, el campo está distribuido por el espacio y claro, decae con el inverso de la distancia al cuadrado y decae rápidamente, entonces solo cerca del imán es relevante y ese campo está ahí. Entonces, si tú quieres forzar a interpretar ese campo como debido a partículas, pues introduces el concepto de partículas virtuales. Tienen que ser unas partículas muy raras, porque son partículas que se comportan como fotones pero con masa. Es una cosa como muy exótica. Pero bueno, sabemos hacer los cálculos y se hacen los cálculos y funciona bastante bien, ¿no? En electromagnetismo funciona de escándalo, funciona muy, muy bien. Pero ahora tú me preguntas, ¿pero cómo ocurre eso? Es decir, ¿cómo el fotón virtual sabe que ahora la fuerza debe ser repulsiva, ahora debe ser atractiva? Pues no lo sabe. ¿Vale? O sea, el fotón virtual no sabe, no existe, no es real. Lo que está ahí es el campo. Entonces, el campo, sí es verdad que el campo sabe, porque cuando tú tienes un campo generado por una carga eléctrica positiva, cuando pones una partícula de prueba de carga eléctrica negativa, pues esa partícula de carga eléctrica negativa ve que el campo que está generando la partícula de carga positiva es de tipo carga eléctrica positiva y por lo tanto se siente atraída. Pero cuando pones una partícula de carga positiva como carga de prueba, pues ve que el campo es de tipo carga positiva y entonces se repele. ¿Vale? Pero no hay algo que tú puedas decir, es que los fotones virtuales que están ahí fluctuando se dan cuenta de lejos, de manera no causal, a la distancia no local, se dan cuenta de que el campo es aquí tienen que aplicar una fuerza repulsiva y una transferencia de momento repulsiva o positiva. No es así. Esa interpretación no funciona. Yo estoy totalmente de acuerdo. Lo que describe cómo funcionan e interactúan las partículas o las excitaciones del campo, que llamamos partículas, es a través de campos. Ahora, una vez que uno estudia una interacción particular, un proceso de interacción,
hace el cálculo y se da cuenta que cuando hace un desarrollo de Taylor, un juego matemático para poder resolverlo, le pone una estructura semántica a cada contribución que aparece como si hubiese una partícula intermediada, pero con un montón de caveats, con un montón de notas al pie. Esta partícula violaría la energía o se comportaría como si tuviese masa. Y entonces, en realidad, es una forma de hablar que permite organizar el cálculo, pero hay que tener cuidado como toda analogía, tiene ciertas notas al pie. Ahora, la pregunta creo que refería a, supongamos que es así y uno insiste con esta analogía, porque de hecho es lo que uno hace cuando uno calcula hace todo el tiempo eso, cómo a veces un electrón y un electrón se repelen, hay una transferencia de un dado momento por ese fotón virtual, ponemos comillas ahí, o cuando es un electrón y un positrón hay una atracción. Bueno, esa transferencia de momento no tiene por qué ser positiva o negativa. O sea, el fotón puede, si aceptamos esta imagen del fotón virtual transfiriendo un momento, puede transferirlo con un signo o con el otro. Cuando uno hace el cálculo, en efecto pasa eso. Uno calcula la transferencia de momento en un scattering de electrón-electrón, o la transferencia de momento en un scattering electrón-positrón, y uno ve que el signo del momento transferido justamente es el contrario. Pero nuevamente, es una estructura semántica que uno pone a un montón de cálculos que uno hace con la teoría cuántica de campos, no con la teoría de partículas. Y uno se da cuenta que paso a paso de ese cálculo puede pensarlo como, esto es una buena analogía, pensar como que hay una partícula que llamaré virtual, porque no es la que yo detecto, sino una que tengo que pensar que está ahí en el medio, pero que yo nunca mediré, ¿no? Es algo en retrospectiva. Sí, yo creo que según el contexto, la idea, esto lo estuvimos discutiendo además hace poco sobre si realmente las partículas virtuales existen o son una herramienta matemática. Yo creo que depende un poco del contexto en el que nos estemos refiriendo a ellas. Cuando hablamos de que se envuelve una partícula de partículas virtuales y eso le afecta, ahí la podemos, es más fácil interpretarlas como algo real, pero dentro de la idea de que las fuerzas son producidas por intercambio de partículas virtuales, yo ahí sería más reacio a intentar visualizarlo de esa forma, sino más bien como que es una herramienta de cálculo y que, como dice Gastón, pues a este término del cálculo lo llamamos partícula, pero realmente no tiene por qué serlo, ¿no? Yo creo que es mejor seguir pensando que las fuerzas son fuerzas. Lo que pasa es que organizar la forma de pensar termina siendo muy fructífero, porque en efecto uno dice, si pensando como partículas incluso puede decir, me falta el caso donde la partícula virtual haría este firulete, esta peripecia, y en efecto ese diagrama también está. Entonces, de alguna manera, hay un correlato con pensarlo de esa manera, pero en todo momento uno está pensando, guarda que esta partícula es un fotón, pero si está acá tiene masa. Entonces, hay que hacerlo con cuidado.